Hola chicos, en este video vamos a ver los tipos de componentes que podemos manejar en React. Estos son el Class Component, componente de tipo clase, y el Stateless Functional Component, componente tipo función. En la actualidad, ustedes pueden usar cualquiera de estos dos tipos de componentes, los cuales les van a permitir de diferente manera realizar una misma tarea. Pero en versiones anteriores a la 16.8 era obligatorio utilizar componentes tipo clase cuando ustedes querían manejar el ciclo de vida del componente y sus estados. Estos temas, ciclo de vida y el estado, lo vamos a ver más adelante. Por el momento, quiero que aprendan a realizar lo básico en un componente, que es renderizar o retornar elementos al DOM. En este caso, en su proyecto que ya realizaron con npx create react app, ya se les crea automáticamente el componente app y en este ya viene el código que se muestra en pantalla, renderizando lo que se muestra en la parte izquierda. Como pueden darse cuenta, este es un componente de tipo función, ya que estamos utilizando la palabra reservada function. Recuerden que en todos sus componentes tienen que hacer las importaciones necesarias. Principalmente siempre van a importar React de la librería React. Ustedes tendrán que importar diferentes elementos que quieran utilizar. En este ejemplo se está utilizando un logo y un archivo .css donde vienen los estilos que se van a utilizar para este componente. Vamos a comenzar viendo un componente de tipo función. En este momento me voy a enfocar, como les dije, solamente en lo que es el retorno que hacemos en nuestra función o en nuestro componente de tipo clase. En este caso nosotros tenemos la palabra reservada function y el nombre de nuestro componente, en este caso app. Dentro de nuestra función vamos a tener un return. Ese return va a envolver entre paréntesis lo que nosotros queremos mostrar en pantalla. En este caso es un contenedor div, que dentro tenemos un header que muestra una imagen, que es el logo, un párrafo y un hipervínculo a la página de React. Recuerden que esta no era la única forma en que nosotros podíamos representar una función. Si recuerdan, cuando vimos JavaScript, podíamos ver también ahí que había otra forma de representar las funciones, que no era solamente con la palabra reservada function. También era utilizando las funciones flecha, arrow function. Es decir, también así pueden representar ustedes sus componentes. Vamos a hacer el cambio para que vean cómo se puede utilizar también como función flecha. Guardamos cambios. Nuestra página sigue mostrándose sin ningún problema. Recuerden, cuando vimos importación y exportación, una de las formas de hacer la exportación era especificando en la parte inferior dicha exportación. Nunca se les olvide hacer eso, la exportación de su componente. En este caso, este código ya lo tiene, no es necesario que lo especifiquen, pero al momento de que ustedes crean nuevos componentes, tienen que hacerlo. Por el momento, quiero que recuerden cómo pueden modificar un componente de tipo función, el cual debe de contener dentro de sus llaves un return, y dentro de ese return lo que ustedes quieren mostrar en pantalla. En este caso, como es una función flecha, recuerden que en la función flecha nosotros podemos omitir algunas partes del código. En este caso podemos omitir el return y podemos omitir las llaves. Aunque pueden ver que el código sigue ejecutándose sin ningún problema. Yo les recomiendo que en este caso, como ya tenemos mucho contenido en nuestro return, no lo borren. Aquí ya tenemos nuestro componente de tipo función. Ahora vamos a convertir este componente a tipo clase. Si recuerdan, en JavaScript para establecer una clase es utilizando la palabra reservada class, el nombre de la clase, extends y de la clase de la cual está heredando. En este caso vamos a hacer eso mismo, pero aquí en React. Aquí vamos a crear una clase que se llama app, que está heredando de la clase react.component. Pueden darse cuenta que tenemos un error. En el caso del componente class, nosotros, para que nuestro código funcione, tenemos que agregar un render que va a envolver nuestro return.
y aquí ya tenemos un componente de tipo clase. Como pueden darse cuenta, hasta el momento, tanto el componente de tipo función como el componente de tipo clase nos sirvió para lo mismo, que era mostrar en pantalla nuestro logo, un párrafo y un hipervínculo. Usualmente también se van a encontrar códigos donde aquí simplemente diga component. Esto se hace porque acá arriba se realizó la importación precisamente de esa librería. Vamos a hacerlo para que lo vean. Lo que hice fue importar directamente lo que es la librería component para evitar tener que usar react.component, que obviamente viene de la librería de React. Muy bien chicos, hasta el momento vimos los dos tipos de componentes. El tipo clase, que es el que estamos viendo en pantalla, que es como si fuera una clase en JavaScript. Tenemos un render y dentro del render vamos a establecer un return donde indicamos todo aquello que queremos mostrar en pantalla. Vimos también el componente tipo función, que es el que viene por default actualmente en los proyectos de React. Este componente usa la palabra reservada function, pero recuerden que también pueden convertirla en una arrow function, es decir, en una función flecha. En ambos casos, tanto para componente de tipo clase como el de tipo de función, siempre tienen que hacer la exportación de sus componentes, aunque por el momento solamente estamos trabajando en el componente app. Cualquier cosa los veo en clase para dudas.